Bien, pues buenas tardes ya, la 1 en punto. En primer lugar, gracias por la invitación a la Biblioteca Nacional y muchísimas gracias, Alicia, por esa presentación tan generosa. Una presentación que ya ven ustedes que es de amiga y yo creo que cuando a alguien le presentan así, en esos términos debe responder a las expectativas y eso siempre da miedo, porque lo que yo he hecho ha sido trabajar en una línea que puede ser indudablemente contestada o criticada y, por lo tanto, sometida a debate siempre. Quiero felicitar a las dos intervinientes. Seguramente la persona que va a intervenir en último lugar lo hará también como ellas, porque como yo voy a plantearles un tema que es de reflexión, lo que he hecho ha sido reflexionar sobre este asunto, reflexionar sobre las colecciones. Y como tenía referencia de que se iba a hablar de las colecciones especiales, colecciones de Televisión Española, Biblioteca Nacional, o sea, las grandes colecciones, me planteaba qué pasa con todos aquellos trabajos de los que ya han ido apuntando ellas referencias concretas. ¿Qué está pasando con esas colecciones invisibles, esas colecciones que no conocemos, que son las que aquí se han denominado insistentemente caseras o domésticas, y sobre lo que yo voy a hacer también alguna reflexión? A lo largo de la jornada se ha hablado del patrimonio histórico español, se han hecho referencias muy concretas y ahí, cuando yo revisaba la documentación para ver qué reflexión podía hacer sobre el tema, que será, insisto, personal, me fui a la Ley del Patrimonio Histórico Español y ahí hubo un punto que me llamó mucho la atención, que es esa línea donde dice que forman parte del patrimonio histórico español los ejemplares producto de ediciones de películas cinematográficas, discos, fotografías, etcétera, materiales audiovisuales y otros similares, cualquiera que sea su soporte material, de los que no consten al menos 3 ejemplares, etcétera, etcétera. No les voy a leer el texto, aunque casi lo he hecho de manera completa. Es decir, que formarían parte del patrimonio histórico español todos aquellos documentos de cierto interés de los que no se conserva, al menos esas copias que se indican ahí. Por lo tanto, todas estas colecciones invisibles, que yo a partir de ahora llamaré particulares o personales, son generadas por instituciones, incluso por instituciones de carácter privado y limitadas, pero no de carácter público o por instituciones de relevancia, van a formar parte del patrimonio histórico español. Cuando les hablo de colecciones invisibles, les estoy hablando de documentos que no pueden ser vistos, es decir, que se conservan, por ejemplo, en sus casas o están ahora mismo realizándose en este momento, incluso podría ser este vídeo, que, insisto, se ha denominado a veces doméstico o casero, y sobre eso voy a tratar también aquí. Están realizadas o conservadas por particulares y también son aquellas colecciones que se encuentran en centros públicos pero no han sido valoradas o analizadas, que pueden formar parte de otro tipo de documentos, de una documentación, porque mi referencia al patrimonio será siempre como sinónimo de documentación, con carácter general. Estos documentos audiovisuales invisibles son ahora susceptibles de ser analizados, como es lógico. La procedencia es muy diversa y, en general, se considera que son fondos de menor interés porque han sido realizados por autores o por personajes o autores que son los autores de la obra, o aquellos que están representados, que son o menos conocidos o desconocidos. Los contenidos son evidentemente diversos y también les plantearé algún tema sobre los contenidos, y además suelen ser, en general, cuando nos ha interesado investigarlo, de carácter excepcional por la temática, o bien únicos, es decir, originales, de los que no existen copias y, por lo tanto, debemos de procurar su conservación por ser patrimonio. Las consideraciones primeras que les haré, desde mi punto de vista, es que la imagen es memoria y es memoria universal. Decía Mónica Carabias, hablaba siempre y he anotado enseguida, la imagen es pasado. Para la mayoría de los que están haciendo imagen, creando imagen o generando imagen, claro, es que la imagen en el momento en que se realiza, en el momento que se toma, pasa instantáneamente, deja de ser actualidad y ya es pasado. Tanto sea fija como el movimiento. Y todo lo vivido lo guardamos nosotros en imágenes. Lo guardamos en imágenes incluso no realizadas. Es decir, si nosotros hacemos una referencia personal a una etapa de la infancia o a la que vivimos hace 3 días, lo que viene a nuestra memoria es una imagen, no es un texto, no se nos escribe aquí, incluso nos cuesta recordar esas palabras, pero sí tenemos la referencia de la imagen. Que la imagen es patrimonio es obvio en el sentido de herencia, y todo lo heredado tiene que ser conservado y, por lo tanto, debe conservarse.
Esta memoria de la que a la que estoy haciendo referencia ahora con carácter general, sería la memoria universal, la memoria que todos tenemos de las cosas, que es una memoria pensada, creada o captada para todos. Es decir, que hasta ahora les he hablado del patrimonio audiovisual visible. Por ejemplo, en mi caso, por poner una referencia, sería patrimonio audiovisual visible y que formaría parte de mi memoria uno de los muchos o muchísimos fragmentos o detalles de películas. En este caso, he seleccionado un fragmento de la película La Colmena porque esta pareja de policías que van a ver enseguida, aquí, perdón, va a hacer, lo están viendo ahí arriba, va a hacer referencia a un hecho concreto que queda grabado en la memoria. Esa memoria audiovisual yo la pongo en paralelo con lo que sería mi propio patrimonio. Observen lo que indican y cómo queda marcada la posguerra española. ¿Quiénes son esos? 2 maricones y uno que escribe. La mañana, esa mañana eternamente repetida, trepa como un gusano por los corazones de los hombres y de las mujeres de la ciudad, golpeando casi con mimo sobre los mirares recién despiertos, esos mirares que jamás descubren horizontes nuevos, paisajes nuevos, nuevas decoraciones. La mañana. Bueno, pues estamos en la memoria universal y la España de posguerra, para la gente de orden, se resume en 2 maricones y uno que escribe. Esta es la visión general. Ahora, la visión particular de las colecciones invisibles serían estas a las que hago referencia. Primero, la imagen es... Primero, en las colecciones particulares se guardan imágenes que conservan un momento de la vida, que sería el tiempo. Es decir, son los fragmentos de tiempo dentro del tiempo con mayúsculas que nos es concedido. En segundo lugar, se trata de colecciones invisibles que conforman la intrahistoria de la que han escrito tantos intelectuales, sobre todo Unamuno, que la define así, y que conforman esa suma de detalles de la intrahistoria, la historia en general. Y en tercer lugar, esas miradas particulares son las verdaderas porque no están sujetas a guiones previos, no es algo que hayamos preparado para editar ni para producir, están vinculadas a la vida. ¿De qué hablamos entonces, entrando en detalle y descendiendo un peldaño? Pues hablamos de los vídeos de bautizos, de comuniones, de espectáculos, de viajes, que son un reflejo social en documentos que cobran valor por su tangencia a la oficialidad y a lo institucional. Estas colecciones invisibles, una vez analizadas en detalle, van mucho más allá de las producciones guionizadas, van más allá de las grandes colecciones temáticas, de los fondos de personalidades, de los eventos públicos, y sus contenidos, sin embargo, son los mismos que los que vemos aquí arriba. Son contenidos históricos, desde la intrahistoria, son contenidos sociales por el entorno y por lo que están significando, y son contenidos culturales porque responden a la cultura popular, no a la cultura con mayúsculas. Y además, como decía ya Mónica Caravia, son patrimonio precisamente por estas 3 consideraciones que les acabo de hacer. Quiero comentarles una experiencia concreta para ahondar un poco en lo que se había comentado, esta experiencia que se está realizando ahora en el barrio de Lavapiés con la recuperación de la memoria. ¿Por qué Lavapiés? ¿Por qué se pretende recuperar la memoria a través de las películas, de las fotografías y de carteles, incluso carretes sin revelar, que se han ido recuperando? Pues porque Lavapiés en este momento es un ejemplo de la mezcla de culturas y se ha perdido la cultura base. Y lo que ha hecho este equipo de trabajo de la Galería Off Límites con Ángela López y Guillermo Zabaleta es pedirles a los vecinos del barrio que todas aquellas filmaciones que tienen, y esto abunda también en lo que hacía el trabajo que hace el equipo de Lanzarote como referencia, pedirles que todas aquellas películas, del carácter que sea y del contenido que sea, las entreguen para su digitalización y para generar un audiovisual nuevo recuperando esa cultura. Se va a crear el documental y además se va a hacer un evento en el que se va a entrevistar a todos los personajes del barrio de forma que se consiga un archivo de la palabra, un archivo oral que complemente ese trabajo.
Y tenía este trabajo un antecedente importante que se había hecho en Murcia, que se hizo hace 2 años, en el 2010, que se tituló Memorias celuloides, en el que se recuperaron nada más y nada menos que 180 películas de fiestas y tradiciones populares. Al decir la cantidad, me estoy refiriendo a ese material que estamos llamando invisible y que, sin embargo, se conserva en esas colecciones particulares. Y ahora voy a hacer una reflexión sobre la terminología, porque aquí se ha tratado el tema de esta manera, y por lo tanto a mí me parece interesante que como documentalista se trate este tema para normalizar. Sobre la terminología, no les voy a leer las definiciones, pero sí voy a hacer una referencia a la insistencia en denominar a los vídeos de aficionado vídeos caseros. Y si utilizamos la terminología correcta, tratándolo desde el punto de vista de la RAE y de otras definiciones, lo casero sería lo relativo a la casa y al hogar, y si utilizamos el término vídeo doméstico, es aquel que se hace con medios rudimentarios, y aquí estamos hablando ya de iPad y de una tecnología muy cara utilizada por el aficionado, que se hace además en las casas entre personas de confianza sin aparato ni cumplimiento, y evidentemente hay vídeos que no se hacen en las casas, sino que son vídeos de paisajes, etcétera, vídeos de actividades o de eventos. Y yo abogo porque se utilice y se normalice la terminología para que se utilice vídeo amateur, que es el término básico en la fotografía, de referencia desde que los franceses presentan la fotografía, o vídeo de aficionado, porque es aquel que se realiza de manera no profesional, y de hecho la RAE hace la referencia a cine amateur. De hecho, si nosotros vemos cualquiera de los vídeos que se han recuperado por los medios de comunicación, cuando en televisión hacen esa referencia, dice recuperamos un vídeo doméstico, y a mí me sigue resultando bastante sorprendente el que un vídeo de este tipo, que ustedes conocen todos, que es la muerte de Gaddafi, se siga denominando, cuando lo presentan los medios de comunicación, vídeo doméstico o vídeo casero, cuando es obviamente un vídeo amateur. No lo vamos a poner por las imágenes tan duras que son. Y en cuanto a la tipología, esta referencia que hago es simplemente anecdótica, pero nos pasa lo mismo a los documentalistas. En el vídeo amateur debería establecerse ya una terminología para que podamos establecer ya las clasificaciones. Estas referencias, que son simplemente, insisto, anecdóticas para tratar como punto de partida, darían como resultado 2 tipos de vídeos amateur, que serían vídeos sobre la vida y vídeos sobre la cultura, en los que se puede profundizar descendiendo hasta donde queramos. Y tendríamos, por una parte, los de la vida, los conocidos, como he hecho aquí, como nacimientos, bodas, bautizos, comuniones, los relacionados con la educación, los relacionados con el trabajo, fiestas o celebraciones, la familia y los amigos, y algunas que pongo aquí de SM con carácter anecdótico también serían ese tipo de vídeos que tienen un adjetivo muy personal, como es el periodo del servicio militar, del que existen en YouTube cientos y cientos de vídeos hechos por particulares. Ahora bien, cuando hacemos la división en el tema de la cultura, en la segunda parte nos encontramos ahora con 2 grandes bloques que pueden ser ampliados también naturalmente, que serían ese bloque primero, que yo denomino FPR, de fiestas populares y religiosas, y que entronca con el trabajo que se ha realizado ya en Murcia para las películas relacionadas con ese tipo de fiestas y de eventos, y los vídeos VIP, que serían los de viajes y paisajes. Como obviamente es una simple reflexión para poder profundizar en ello, lo que estoy tratando de comunicar es que se necesita establecer esta tipología para poder clasificar ya y para trabajar en documentación. ¿Cuáles son las propuestas que hago finalmente? Primero, recuperar los fondos invisibles. Esta recuperación de fondos invisibles en colecciones particulares no es fácil porque hay que recurrir a la donación, pero también me estoy refiriendo a recuperar los fondos invisibles que ya están en las instituciones y que llevan mucho tiempo sin ser tratados. Luego, valorar los contenidos como si fueran el producto de una edición, es decir, como si tuvieran ya el peso específico para ser tratados así. Revisar la terminología en ese sentido o en otro, pero evitar esos términos que han popularizado los medios de comunicación y que a veces pueden sonar y suenan como peyorativos o despectivos. Y luego, establecer una tipología para el análisis de contenidos, 4 cosas elementales, pero que es importante reflexionar sobre ellas para ponernos en marcha.
Y además que se repitan actividades como esta para que el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual desaparezca, porque será que habremos conseguido los propósitos. Como mi pasión es la fotografía, he buscado entre varios vídeos en YouTube para encontrar una referencia a lo que sería un vídeo amateur relacionado con la profesión del fotógrafo y que además tuviera interés para recuperar con muchos análisis o con la posibilidad de hacer un análisis completo. Y entre esos vídeos he localizado este para poner la nota de humor a la mañana. El análisis del documento puede verse, decir, aparte del tono de humor, de la gracia que nos produce el que alguien se caiga, pero fíjense ustedes el material que ha caído al agua y ahora la pregunta, o la que se hacía todo el mundo, ¿qué pasó? Ahí la cámara. La pregunta que me hice yo inmediatamente es, caramba, las fotos de la boda desaparecen. Y desaparece el documento porque esa cámara, pues claro, ya deja de estar y la pastilla, la carga, desaparece. Bueno, con esto termino la intervención y quedo a su disposición. Muchas gracias. Pero antes, por ser el Día del Patrimonio, que no es hoy, pero que celebramos hoy, por ser este Día del Patrimonio, sí he querido hacer un homenaje al gran director Tornatore, y lo que realmente es patrimonio es lo que recupera en la película Cinema Paradiso, en esa escena final donde recoge todos los cortes de los besos que va a ver el que había sido ayudante del operador de cine. Esto que van a ver ustedes aquí en este minuto que restaba y que he ido hablando más deprisa para poderlo aprovechar, lo dejo como final de mi intervención. Muchas gracias. Bueno, pues lo dejo para que terminen ustedes de ver la película. Besos para la crisis. Gracias. Bueno, y finalmente Marina será la que termine con su intervención en esta mesa. A ver. Bueno, pues yo quería empezar dándole las gracias a Alicia por dejarme colaborar hoy aquí y darle un especial saludo a Yolanda y a Manuel, por supuesto, porque sin sus vídeos pues no podría haber hecho mis prácticas externas aquí.
Entonces, bueno, para mí la Biblioteca Nacional es un sitio que está lleno de secretos, pero está entre partituras, entre vídeos, entre un montón de documentos que nosotros no conocemos y que mucha gente pues creo que tampoco se preocupa en conocer, ¿no? Entonces a mí me gustaría un montón enseñarles hoy todos los vídeos que ha dejado aquí Manuel, toda la donación que ha hecho, porque es increíble y tiene un valor incalculable, pero no puedo. Y sé que Manuel además es amante de los planos secuencia, de no segmentar, de no hacer cortes en la información. Pero bueno, yo he tenido que coger unos cachitos y voy a empezar con uno de Julio Anguita, que habla un poquito de la crisis, pero en los años 80, y como ahora está esto muy candente, pues para que lo vean y cuando era el más joven. A ver. 24,9, salario mínimo interprofesional 122, se pierde un menos 2,3%. Año 85, precios 135,9 y a continuación los salarios 130,6, se pierde un 3,9. Año 86, 147,8 frente a 141,1, se pierde un 4,6. Año 87, 155,7, 148,2, se pierde un 4,8%. Esto indica que el salario mínimo interprofesional, 40.135 pesetas, es lo que ha ido perdiendo además poder adquisitivo en esta tabla de precios. Porque además, y aquí es algo que quiero decirles a ustedes para que estén advertidos, cuando se manejan las tablas del IPC, hay a veces una inmensa trampa. Veamos la última. El IPC, los precios, es una media que se hace entre los indicadores de precios de los distintos productos. Pero ustedes imaginen que sube, por ejemplo, el aceite, las patatas, los garbanzos, que diría Don Manuel Fraga, pero bajan los Rolls Royce, los Mercedes o los barcos y los yates. Automáticamente, al bajar por la gasolina, al bajar cantidades y precios altos, el incremento del nivel de vida corriente y moliente para el 90% de la población española sufre un descenso. Pero estadísticamente eso no es correcto, puesto que si le suben al salario medio los precios de la alimentación, autobuses, transporte y medicina, aunque bajen los yates o los Mercedes, evidentemente que ese IPC no ha sufrido ningún descenso. Hay una trampa estadística. Y este pueblo español nuestro, que seguramente entiende mucho de fútbol, traga sin darse cuenta la trampa inmensa que le están facilitando la estadística. Y después hablaremos de eso. Esto es un hecho al cual la política tiene que darle... Bueno, como ven en los vídeos de Manuel, hay muchos que no están ni siquiera hechos con trípode, están hechos con cámara en mano, pero la verdad que es otra forma de mostrar a los políticos y otra forma diferente a la que nos ofrecen los medios de comunicación. Me gustaría seguir con un vídeo de una marcha a Torrejón, porque yo he vivido un montón de años en Torrejón y ni siquiera sabía que existían estas marchas. Entonces, bueno, esta, como tantas otras marchas, las recoge Manuel, como tantas otras manifestaciones. Y de este vídeo sí que es curioso la forma en la que Manuel hace las entrevistas, porque él no coge solo, como estamos acostumbrados en los medios de comunicación, a coger un plano medio desde aquí para arriba, sino que capta a los entrevistados y les hace planos cortos, primeros planos, solo de los ojos, de la boca, y bueno, se lo pongo para que lo vean. Pues que me parece que esta 15ª marcha es la marcha de la añoranza, porque uno añora las anteriores marchas que eran mucho más numerosas que la actual, lo que significa que el retroceso es ostensible y que por desgracia tendríamos que luchar todos mucho para poder adquirir los números de participación que en otras marchas han existido. Por eso digo que esta marcha sería la de la añoranza. Añoramos un montón de marchas que ha habido estupendas, con un montón de gente, y actualmente eso lo vemos como en un sueño. Pues 15 años consecutivos, espero que de aquí a que se ponga en marcha se pueda decir lo que pienso, porque pienso que en vez de ir creciendo, que sería lo lógico por la situación, pues vamos para atrás como el cangrejo. Bueno, lo que quiero añadir es que es una pena que la situación esta, en la que estamos completamente abandonados, la sociedad, por estos partidos políticos que cuando les interesa se definen de izquierdas,
pero luego a la hora de la verdad, como en este caso y como dentro también, digamos, aparte, en el sistema y en el campo laboral, estamos completamente abandonados los trabajadores. Por estos sindicatos también, que lógicamente no sé si es que tienen ya un contrato a nivel gubernamental en el que ya para ellos está resuelto todo, porque desde luego los trabajadores y el campo social y el mundo social estamos cada vez más abandonados por estos que dicen que nos representan. Pero entonces, bueno, son coherentes al no venir a esta marcha, ¿no? Con su nueva política. Me bloqueo porque estoy asustado. Porque te jode. A mí también, ¿qué te crees? A mí también me jode que sea así, pero... Pero hay otro tema que puede haber pasado desapercibido a la gente de la calle, pero desde luego no a los dirigentes, y es que cuando el año 1986 se votó en el referéndum de la OTAN, votamos que no, según dicen, el 39%. Pero es que los que votaron sí, votaron unas condiciones, que era la disminución de la presencia militar norteamericana en España, y se están agrandando bases, la de Morón, la de Rota, la de Vétera, en las que se están entrenando a policía y a ejército iraquí de ocupación. Se votó sobre todo la salida de la estructura militar de la OTAN. Es decir, la condición era estar en la OTAN, pero sin estar en la estructura militar. Otro vídeo con el que me gustaría continuar es un vídeo en el que sale Marcelino Camacho, ahora que ha muerto recientemente Santiago Carrillo, pero de este no tenía ninguna imagen. Así que bueno, les dejo con este vídeo para que vean también cómo Manuel ha captado a los políticos, pero también en un entorno más entre amigos, entre la familia, en comidas, que no siempre un político subido y hablando a la masa, sino más en un pequeño grupo. Pues es difícil enjuiciar un periodo de represión brutal en el que a los seres humanos, por el hecho de querer defender la libertad, se les llevará a centros de estos donde realmente, diríamos, estaban allí pues como los esclavos en los primeros tiempos. La otra cosa que hace pensar es que también, afortunadamente, aquello se ha pasado y que, como decíamos, el pasado, la historia, pues hay que conocerla, no está mal, aunque sea para que los que en la nueva etapa la continúan valoren lo que hay de negativo y de positivo, lógicamente, para que no vuelva a producirse situaciones de estas. Las guerras civiles, naturalmente, y las consecuencias que traen, hay que ver también cómo se producen, porque no es por casualidad. En este vídeo me gustaría decir en concreto, por si alguna vez tienen la oportunidad de verlo, que hay una entrevista a Manuel de Cos con su propia cámara en el que explica su visita a Tenerife, por qué estuvo allí, con qué propósitos, y es súper interesante. Ya para ir acabando les voy a poner una rueda de prensa de Manuel de Cos en Cuba, y para que se fijen ustedes en cómo Manuel no solo capta a la persona a la que están entrevistando, a la persona que está hablando, sino que también capta al periodista. Es como que él es los ojos desde fuera, desde lo que vemos en los medios de comunicación o en todo, pues tenemos la posibilidad de ver con sus vídeos a la persona a la que están entrevistando y también a la persona, al periodista, al profesional que está ahí siempre detrás de la cámara.
el micrófono para poder grabar y que los demás puedan oír. Sí, buenas tardes. Soy Martín Meden de Radio Nacional de España. Ustedes han realizado nuevas operaciones para la lucha contra el narcotráfico en colaboración con Estados Unidos. ¿Cómo avanza y se desarrolla este tipo de acción conjunta? ¿Qué nuevos ingredientes tiene? Bueno, no podríamos hablar de acciones conjuntas realmente. Colaboración. Una colaboración, vamos a llamar ad hoc, porque el gobierno de Estados Unidos se niega, vamos a decir, o rechaza la posibilidad de establecer una colaboración sistemática y permanente con el gobierno de Cuba en este ámbito, por razones indudablemente de carácter político. No quiere hacer esto porque precisamente con esa política agresiva y hostil que mantienen contra Cuba, con estas campañas de difamación contra la revolución, contra el gobierno cubano, les resultaría muy difícil hacer lo que otros países sí hacen, lo que hace países como México, que tienen un convenio de cooperación en narcotráfico con Cuba, o como el gobierno de Colombia, que tiene acuerdos en este sentido con Cuba, como el gobierno de Venezuela, en fin, como gobiernos como Jamaica, en fin, con un numeroso grupo de países que sí establecen esa cooperación. Por lo tanto, no podemos hablar de cooperación en este sentido, y en todo caso podemos hablar de una continuación de la acción de Cuba contra el narcotráfico, promovido precisamente por la atracción que representa el gran consumo de drogas en Estados Unidos y la incapacidad del gobierno de Estados Unidos y las autoridades norteamericanas para impedir el desarrollo de ese negocio ilícito que tantos dividendos rinde a quienes lo practican. Y Cuba ha continuado, incluso en estos momentos de tan grande escasez, actuando para tratar de impedir ese tráfico, y en ocasiones han ocurrido hechos en los cuales ha habido un interés muy directo de las autoridades norteamericanas, participación de individuos residentes en Estados Unidos, que ante lo cual Cuba ha tenido, pudiera llamar ese ejemplo de ofrecer informaciones y ofrecer elementos a las autoridades norteamericanas para que puedan usarlos en sus actividades contra el narcotráfico. ¿El próximo turno? Bueno, y ya para acabar el último vídeo, y ya les dejo, es de José Antonio Labordeta, para poner un toquecillo de humor, y la grabación no es muy buena, está la imagen un poco quemada, pero para que escuchen la canción y se diviertan. Bueno, después de esta presentación espero que jamás me hagan una estatua. Bueno, hace ya 25 años he fundado comisiones obreras, y curiosamente el tiempo pasa y hay gente que te quiere mucho, y cada vez que te ve pues te dice, sigues igual que siempre. Pues bien, para decir que no sigo igual que siempre, empiezo esta canción que se llama Cada día que pasa. Cada día que pasa, el tiempo acaba, yo me voy acabando como una pasa. Un día son los pelos, otro las gafas, otro día la reuma, la soledad que mata. Otro día la reuma, la soledad que mata. No me queda de antaño más que el bigote, un tanto de cabreo y en el cogote la ilusión de un suspiro que nunca tuve, porque soy más tímido que el tonto el bote. Cada día que pasa el tiempo acaba, yo me voy acabando como una pasa. Un día es esta pierna que no funciona, otro día la mano o la entrepierna, otro día la mano o la entrepierna. También guardo de entonces la enciclopedia donde aprendí la historia de Adán y Eva, y ahora resulta que tampoco hay nada del infierno, el demonio, vaya putada.
Cada día que pasa, el tiempo acaba, yo me voy acabando con una pasada. Me duelen los adentros y los afuera, nos robaron la infancia, maldita sea, nos robaron la infancia, maldita sea, nos robaron la infancia, maldito sea. Bueno, ya para acabar me gustaría decir que creo que estas prácticas han sido muy importantes y que se las recomiendo a cualquier universitario que estudie periodismo o comunicación audiovisual, porque creo que ahora mismo pecamos un poquito todos los estudiantes de buscar otras prácticas, de ir a medios de comunicación, que ya nos determinan una línea editorial, que está muy bien, que nos aprenden a elegir solo una vía, pero en instituciones como estas tienes todas las fuentes de información, puedes contrastar unas cosas con otras, puedes aprender un montón de la gente que hay aquí trabajando, que controlan las bases de datos como nosotros no las controlamos. Y creo que además estar en una institución como esta también te da muchas herramientas para tener una opinión más crítica de izquierda a derecha en todos los sentidos y para poder salir de aquí realmente sabiendo cómo se hace una investigación periodística y no una investigación mediocre, que es lo que nos están enseñando últimamente, a hacer teletipos, a hacer informaciones cortas, sin grandes investigaciones, sin excavar donde hay que excavar, y yo creo que instituciones como estas sí que te facilitan por lo menos empezar a tener cierta curiosidad que a mí no me había nacido antes. Entonces nada, muchas gracias por haberme dejado participar y por haberme escuchado. Gracias a todos los participantes y quería preguntar si hay alguna cuestión entre el público que quiera hacer alguno de los miembros de la mesa. Sí. 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 Y una pregunta relacionada, ¿en qué consiste el fondo COS? El fondo que acaba de ser donado. El de Manuel de Cos. El de Manuel de Cos son una serie de grabaciones que abarca tenemos por ahora vistos de los 144 documentos que ha procesado Marina, desde algunos de los años 70, otro de los 80 y actualmente, pues digamos, de una serie de eventos que se han producido en España, desde las marchas a Torrejón o conciertos memorables o digamos, problemáticas de partido, ¿no?, como puede ser el de Izquierda Unida con Julio Anguita, y también la sensibilidad de haber grabado pues temas de biocultura. En fin, es un poco, como he dicho en la presentación, la evolución. Están en la base de datos de la Biblioteca Nacional, se están incorporando como cualquier otro documento, y es un poco videograbaciones que nos hacen ver la evolución y cómo la sociedad se ha ido sensibilizando ante determinados temas. La biocultura, ahora todos nos preocupamos por la biocultura, y él tiene grabadas las primeras manifestaciones y los primeros certámenes que propugnaban esa biocultura, lo mismo que los homenajes a personajes que lamentablemente ya han desaparecido y que quedan unos documentos, como ha apuntado Marina también, al margen de la oficialidad. Son documentos no oficiales y que nos pueden dar otras imágenes de estos personajes, más o menos. Y de todas formas es una visión muy somera de la colección. Todavía no se han procesado todos los documentos. Fueron esas 300 horas que 144 documentos, me parece que ha sido un trabajo duro para irlos visionando, hacer el resumen de ellos. Y bueno, ahora todavía no se ha terminado todo el proceso porque Biblioteca Nacional está buscando la recuperación, es decir, estamos dando las materias, el género, incluso las autoridades de los personajes que aparecen para dar una información completa. Ella hizo la descripción de minutaje, de toma de visiones, para un poco un paso previo a la catalogación completa. Bueno, por otra parte,
Perdón, soy Isabel Ortega, trabajo aquí en la Biblioteca Nacional y trabajo con materiales gráficos. Y la primera parte que se compró al Manuel de Cos, ahora somos un equipo, hay un equipo que se está dedicando a fotografía. Todavía no hemos tocado la parte de fotografía porque los fondos fotográficos de aquí son numerosísimos. Y se compró una parte, pues estando Rosa Regás aquí de directora, nos recomendó a Manuel de Cos que viéramos su fondo, que nos iba a interesar, y se compró otra segunda parte. Y ahora Manuel, muy generosamente, nos llamó para ir a su casa y recoger lo que resta. Entonces es como toda la transición. Yo creo que no ha habido acto de protesta, de político, de una manifestación que Manuel no haya estado presente con su cámara, porque es fantástico todo lo que tiene para poder estudiar todo este fenómeno, no solo de protesta, sino de reivindicación, de miles de cosas. Entonces, bueno, pues esperamos que en un futuro poder acometer todo esto. Lo que pasa que es muy trabajoso porque es muy amplio, muy amplio. Tenemos tanto positivos como negativos, diapositivas también, y nos queda una última parte que tenemos que recoger, tanto de vídeos como de fotografías. Entonces, bueno, era para que supierais un poco que son miles de imágenes los que componen, o decenas de miles de imágenes, desde los años 77, 76, eso ya me corregirá él, hasta nuestros días, porque también tenemos los de la Puerta del Sol, o sea, todo lo que se proteste, ahí está Manuel para poderlo testificar. Bueno, y también además una cosa que en la presentación se me ha olvidado, y aprovecho que esté Isabel de fotografía, porque además nos parecía un ejemplo verdaderamente muy interesante. Mónica también ha hablado de ello, del paso de la imagen fija a la imagen en movimiento. Incluso ahora, digamos, uno de los fotógrafos por antonomasia españoles, Gienes, ha hecho, y se puede contemplar en la exposición, que recomiendo a todos que pasen a verla, que está aquí al lado, ha hecho incluso con todas sus imágenes fijas de algo que le apasionaba, como era el flamenco y el baile español interpretado por Antonio, a base de una serie de imágenes fijas, ha hecho un audiovisual. O sea que a veces el cine son imágenes fijas en movimiento, no pasadas muy rápidamente, ¿no? Entonces, esa traslación, ese paso de, digamos, de fotografía a vídeo, pues también a movimiento, también es como muy ligero. Y entonces yo creo que está todo hecho en bloque. Sobre todo esta jornada o esta mesa se planteó con la intención de poner en valor el patrimonio de la imagen, que cada vez es más utilizada porque, como bien han dicho muchos de los ponentes repetidas veces, es un lenguaje universal, entendible por todos, que además no necesita ese problema de traducción, que ahora hay tantos sistemas de traducción automática con los programas que nos venden. Entonces, la imagen por sí nos puede transmitir rechazo o simpatía, pero más o menos las comprendemos todos con un lenguaje universal. Bueno, dejo el paso a más intervenciones. Hola a todos. Conozco a Manolo de hace 8 o 10 años y una de las anécdotas que me comentaba es que cuando compró la cámara de vídeo, una de esas que pesan 20 kilos y con lo que es muchas de las grabaciones, en la tienda donde lo compró le dijo: dime cuál es el botón de apagar y de encender, los demás no me interesan. Es un poco ahora lo que estamos intentando a través de una asociación que es Club de Amigos de la UNESCO, Tirso Molina, 51 años en las que Manolo fue uno de los que más han luchado, más peleado, y han puesto en marcha con todo su empuje, con toda su documentación, y desde aquí también ofrecemos mucho material que tenemos en torno a Manolo de Cos. Una de sus preocupaciones grandes era que ese material invisible quiere, con sus 92 años, que esté en algún sitio. De ahí las donaciones, de ahí ese gran interés en darlo a conocer de la forma que sea. Ha denunciado como ecologista, como defensor del medio ambiente, como defensor de los derechos humanos,
a una persona con una honestidad como no he conocido o muy difícil de conocer en otras personas. Y ahí seguiremos de la mano, acompañando a Manolo de Cos hasta donde quiera. Y también a ti, Marina, ¿no? Podemos facilitaros también mucha de la documentación que tiene Manolo y en torno a Manolo. Es un honor y un placer haberle conocido. Y ahí seguiremos peleando. Gracias. Pues Biblioteca Nacional le agradece también la generosidad con su donativo y el interés por que sea patrimonio de todos. Hola, buenos días. Yo quería hacerle una reflexión, pregunta a Mónica. Primero, os agradezco muchísimo, me ha encantado, enhorabuena a todos, ha sido apasionante, pero hay un tema que yo no sé si nos puede llevar a un análisis un poco forzado de las fotografías familiares, que es cuando dices que todos teníamos un Super 8 o que todos teníamos una Polaroid. Yo he tenido la suerte de tener, yo sí, incluso mis abuelos tenían un Pate Babi, pero no eran todos, ni muchísimo menos. No, seguramente sabes tú mucho más que yo, pero me da la sensación de que eran unos pocos privilegiados los que... Pate Babi, desde luego, 4. Super 8, a lo mejor ya un poco más, y Polaroid. Ahora ya sí, hoy sí tenemos todos un teléfono y tampoco. Pero entonces eso, si hacemos el análisis, una de las fotos que has puesto preciosa, se veía un cochazo, que eso tampoco lo tenían todos. Entonces, tener un poquito de cuidado al hacer el análisis de esas fotografías, de esos momentos irrepetibles, porque quizá tampoco son de todos esos momentos. Igual eran solo de esa fase, de esa clase privilegiada. Claro, a ver, son formatos, les decía, ¿no? La Polaroid como el Super 8, orientados y pensados que han nacido para el mercado casero, el mercado doméstico. Claro, de ahí a que en el mercado doméstico, en el público en general, entran diferentes capacidades adquisitivas, ¿no? Es verdad que el Super 8 cuando sale a un precio muy caro y sí, a lo mejor ha sido un poco una ligereza por mi parte decir que todo el mundo, ¿no? Gran parte, muchos no porque te lo regalaran, sino porque tenías amigos o conocías gente que te ponía pues, sus películas Super 8, las Polaroid. Yo creo que en regalo de comunión, a mí me regalaron una Polaroid en los 80, cuando no estaba la Polaroid de moda, pero a mí me fascinó, ¿no? Sí que es verdad que es un mercado casero, es un mercado doméstico, orientado a un nivel adquisitivo, digamos, de clase media, ¿no? Piensa que muchas veces las fotografías que he puesto, ¿no? En la que sale un cochazo, etcétera, es mucha gente que ha ido con su cámara por sus viajes y fotografiaba. No quiere decir que estuviera, que fuera su coche, que fuera en absoluto. O sea, la Polaroid acompañaba, que además no es como un móvil, que total un móvil es chiquitito, la Polaroid era un aparato mamotreco grande. Y hombre, yo creo que sí que es verdad que no todos los niños pudieron tener un Super 8 o una Polaroid, pero estaba destinado a que gran parte del mercado estuviera ocupado por una clase media normal. Pero sí, te agradezco tu puntualización, ¿no? Es verdad. Y otra cosa que me gustaría hacer una reflexión propuesta a todos los que estáis en la mesa, que es un fenómeno que yo he visto incluso en estas 3 generaciones, que te digo, desde el Pate Babi al Super 8 ahora, y es que cuando de pronto das una cámara amateur a alguien aficionado, quiere repetir el cine. Con el Pate Babi mis abuelos hicieron un atropello, con el Super 8 mi primo y yo intentamos hacer el Poseidón en el mar, intentábamos repetir el cine, claro, salía lamentable pero muy divertido. Y otra cosa también, reflexión propuesta, es una cosa que ya, como en casa soy la única que digitaliza, ya me ha tocado hacer 2 veces para 2 80 cumpleaños, que es coger fotografías, que como ha dicho Juan Miguel, nuestra historia la recordamos en fotografías y en música. Sí. Y me ha tocado ya hacer un vídeo, que es lo que decías, convertir a audiovisual un montón de fotografías con la música de viajar hacia Mallorca y cosas de esas sesenteras, con los recuerdos de la infancia y la música de la infancia de estas personas. Y creo que eso también es un terreno muy bonito que podíamos explorar, que el cómo volvemos a convertir la fotografía en audiovisual. Claro, derechos de música no he pagado a nadie, pero eso es otro tema. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? De cumplir ahora 94 años, pues que nos dijera un poco aquí, pues
eso, que una síntesis mínima, en unas cuantas palabras de qué es para él la fotografía, ya que no se la ha preguntado, pues que realmente para él qué ha significado después de todos estos fondos y este reconocimiento que se le ha dado en la Biblioteca Nacional, pues un poco pues una palabra casi finales, entre comillas, ya que tenemos aquí a una persona de esta edad y que ha hecho ese trabajo al que se le agradece, ¿no? Lo que me pregunta sobre qué entiendo yo por la fotografía, a ver si me desbloqueo. Agradecido a la Biblioteca Nacional lo que están haciendo. Yo soy un protagonista más de los muchos que ha habido en la Tierra, que ha contribuido, ha colaborado y no se ha callado. Todo cuanto me rodeaba para mí era un motivo de que había que testimoniarlo, y nada mejor que con la imagen. Para mí fue el concepto que me dio a hacer esa cantidad de basura que tengo, que es cantidad. Hice, hago y haré, repito, lo que me quede de vida. Tengo la gran satisfacción que me siento insatisfecho por lo mucho que me falta de hacer. La calle está pidiendo imágenes y quiero dejar constancia de lo que pueda. Gracias a la Biblioteca Nacional. Pues bueno, pues muchas gracias. Damos ya por finalizada la mesa. Ahora habrá unas conclusiones por parte de José Carlos Gosalvez, Ingrid, de la Asociación Choque, y agradecerles todos, sobre todo, la contribución de estar aquí y de la contribución material de dar los donativos, de las aportaciones de Marina como persona, porque la Biblioteca Nacional tiene que mirar el futuro. Los jóvenes, no quiero decir sois el futuro, creo que sois el presente, y bueno, y la Biblioteca Nacional también se tiene que reinventar día a día, buscando la singularidad, que es lo que nos va a seguir permitiendo ser paradigma de la información en España. Muchas gracias. Para clausurar aquí las actividades organizadas por la Biblioteca Nacional respecto al Día del Patrimonio Mundial Audiovisual, organizados en forma de 2 mesas redondas, pues hay que constatar varias cosas. La primera mesa, tratándose del archivo de la palabra de varias instituciones que han sido analizadas, del archivo de la palabra de la Biblioteca Nacional en sí, y a la vez también los archivos de la palabra de la radio clásica de Radio Televisión Española, además de la Agencia Española de AICIT, de la cooperación y de la cooperación. Es notable que se presentan a retos parecidos. Está una variedad de contenidos muy significativos que reflejan la actividad institucional de estas entidades, actividades muy particulares organizadas por ellos, que son significativos a 2 niveles. Reflejan la historia institucional en sí y reflejan a la vez, tienen su componente de significado en la sociedad global, por llamarlo así, ¿no? El reto que estaba subterráneo en todas estas ponencias fue
¿Cómo hacer esto llegar a la sociedad? ¿Cómo difundir estos contenidos? ¿Cómo hacerlo accesible? Teniendo en cuenta la enorme fragilidad de gran parte de los soportes, sobre todo los históricos, que se habló mucho de la banda, de la bobina magnética, la banda sonora, los formatos de cassette, etc. Y luego la política en común parece ser de hacerlo accesible a través de las páginas web, los formatos YouTube, como uno de varios, que también creo que merecería la pena seguir pensando en ello si esto podría ser el futuro ideal. El reto, cómo preservar el patrimonio audiovisual, es a la vez cuidar los soportes y optimizar la manera de difundir. Bueno, en la segunda mesa se intentaba conceptualizar qué aportación dan, bueno, de qué manera se pueden percibir desde el punto de vista documentalista, artístico, también histórico, el uso del vídeo y de la fotografía a nivel doméstico. Es un gran desconocido, se habló de archivos invisibles, en gran parte es así. Sabemos, y todos hemos utilizado, que se constaba varias veces, que hay peculiaridades de calidades, de enfoques, de implicaciones que tienen, pero tienen una enorme capacidad de documentar el pasado, de documentar hechos históricos de otra manera, de otro punto de vista, mucho más espontánea, mucho más intuitivo. Y por ello, y no solamente por ello, pero creo el tono unísono merecería la pena realmente tenerlo en cuenta para una política más generalizada y sistematizada de patrimonializarlo. Quiere decir, convertir este tipo de fondos en objeto de recopilación sistemática, llamar a donaciones, analizar fondos que ya existen en muchas instituciones sistemáticamente y sí, desde un punto de vista documentalista, un punto clave podría ser realmente crear criterios comunes de cómo poder analizar estos fondos. Y bueno, teniendo en cuenta, como fácil resumen general del acontecimiento de hoy, me gustaría expresarme. Bueno, hay puntos que han salido como puntos pendientes para solucionar: el tema de la conservación, el tema de analizar de una manera coherente y la manera de difundir, que los contenidos lleguen a la manera óptima a los interesados que quieran consultarlo. Pues hay mucho que hacer. Bueno, muchas gracias, Ingrid. Bueno, después de estas dos sesiones con magníficas intervenciones de especialistas y del resumen que nos ha hecho Ingrid Skuczyk, que es la presidenta de la Asociación Choque, con la que la Biblioteca Nacional organiza estas jornadas, quiero cerrar la jornada del Día Mundial de los Audiovisuales que este año celebramos. Pero antes recordar dos cosas que se han dicho aquí. En principio, en la primera, que este acto de hoy ya constituye, ya forma parte de nuestro archivo de la palabra y va a poder ser consultado a través de YouTube y a través de los medios que proporciona la biblioteca. También recordar algo que se ha dicho, pero que no está de más hacerlo ahora que estamos terminando la jornada, que hay a disposición de las personas que estén interesadas unos certificados de asistencia. Como se ha dicho al principio de la sesión, es la segunda vez que celebramos en la Biblioteca Nacional en colaboración con Choque
este Día Mundial del Patrimonio Audiovisual de la UNESCO. Y como representante aquí del Departamento de Música y Audiovisuales quiero decir unas brevísimas palabras. En primer lugar, quiero decir que esta jornada representa para nosotros un impulso importante en los esfuerzos que estamos haciendo en los últimos años para potenciar el patrimonio audiovisual en nuestra biblioteca. Como dijo en la presentación el subdirector técnico adjunto, don Fernando Torra, la Biblioteca Nacional se asocia mucho a nuestro patrimonio bibliográfico y documental, patrimonio que se conserva en papel, no en soporte papel, y mucho menos a lo que es el patrimonio audiovisual. En nuestro departamento llevamos años tratando de romper este prejuicio y creo que lo estamos logrando en gran parte. Como también dijo el subdirector, el patrimonio sonoro de la biblioteca tiene bastante más tradición, se remonta a finales de los años 30, cuando empezaron a llegar los primeros discos de pizarra a la biblioteca a través de la primera legislación del año 1938 que obligaba a este depósito, ¿no? Sin embargo, el patrimonio videográfico, o sea, la imagen en movimiento, tiene una historia mucho más reciente en la Biblioteca Nacional, es quizá uno de los fondos más jóvenes que conservamos. Se remonta a los primeros años 80, cuando empezaron a producirse comercialmente los vídeos y se convirtieron en un producto muy popular, ¿no? La Biblioteca Nacional empezó a recibirlos a través del depósito legal y hay que decir que en los primeros momentos incluso representó un estorbo, un cierto problema, porque no había ningún departamento especializado que pudiera acogerlos. Tanto es así que se incluyeron el Departamento de Música, que empezó a denominarse Departamento de Música y Audiovisuales, un poco para ponerlos junto a los registros sonoros, a los discos, que era lo que se consideraba la grabación sonora más cercana, un tipo de documento más cercano al documento videográfico, ¿no? Y también en razón de los reproductores, que eran semejantes, vamos. La cinta de cassette, bueno, tiene ciertas semejanzas técnicas a la cinta de vídeo, pero además es que requería aparatos reproductores. Es decir, la agrupación de los audiovisuales dentro del conjunto de colecciones sonoras y de música, pues fue un poco casual y un poco azarosa, hay que decir. Y en aquel momento, la ley de depósito legal que estaba vigente, la del año 57, si no recuerdo mal, pues no contemplaba tampoco este tipo de producto videográfico, imagen. Tanto es así que al no estar contemplado en la ley, generó en los primeros momentos una situación un poco confusa. Es verdad que en el año 1985, con la Ley de Patrimonio Histórico, ya se contempló dentro del patrimonio histórico español el patrimonio videográfico, audiovisual, pero hasta entonces no había sido así. Entonces hay que decir que en los primeros años 80, con estos primeros vídeos que iban ingresando en la Biblioteca Nacional, se creó un primer problema de cómo catalogarlos, cómo afrontar el control de estas colecciones. Y no solo por parte de los bibliotecarios, también se generó una cierta confusión entre los productores que estaban obligados a hacer el depósito. Tanto es así que aquí se ha hablado mucho de las colecciones invisibles, de los vídeos privados, de carácter privado. Tanto es así que muchos de los productores de estos primeros vídeos, por ejemplo, aquellos que trabajaban en la grabación de bodas, en la grabación de eventos particulares, se veían obligados a hacer el depósito legal y a entregarlos a la Biblioteca Nacional, generando unas colecciones que probablemente muy pocos especialistas en el mundo audiovisual conocerán, que son colecciones de carácter videográfico, o sea, de carácter privado, videográfico, pero de contenido privado, absolutamente privado. Y tenemos cientos de vídeos de bodas. Tenemos también muchos vídeos generados por instituciones que querían de alguna forma perpetuar de esta manera pues sus eventos, sus actividades, muchos ayuntamientos que grababan las fiestas del pueblo. Es decir, que hay también un tipo de producción no comercial que normalmente no asociamos al depósito legal y que, sin embargo, también está desde los primeros tiempos aquí en la Biblioteca Nacional. Se produce una cierta confusión entre fondos de procedencia, depósito legal y fondos... Pero hay que decir que una vez salvado estos primeros años de confusión, es verdad que ya parece que quedó todo clarificado y los únicos que hacían el depósito legal de producción videográfica eran los productores comerciales, los que hacían sus ediciones para venderlas y comercializarlas, ¿no? Como productos. Entonces, hay que decir que durante muchos años esto ha sido así, pero desde los últimos, diría yo que 6-7 años, estamos además
incrementando estas colecciones con otro tipo de aportaciones. No nos limitamos ya a la Biblioteca Nacional a recibir lo que nos llega por depósito legal, con todo lo importante que es. Hay que tener en cuenta que toda la producción de depósito legal, todos esos 170.000 vídeos que consideramos en la Biblioteca Nacional, representan en gran medida la memoria audiovisual de los últimos 30 años en España, ¿no? Hay que decir que siendo así, desde hace años ya no nos conformamos con tener simplemente colecciones procedentes del depósito legal y de productos comerciales. Ahora estamos acogiendo también en nuestro departamento un número importante de colecciones de origen privado, como es la de don Manuel Cos Borbolla, que aprovecho también para agradecerle su aportación, pero también las de otros especialistas, como don Ramón Pelinsky, un etnomusicólogo, Manuel Machado de Castro, José Pagán. Es decir, que tenemos también otras colecciones muy importantes y vamos a enriquecer de esta manera, con este tipo de aportación de colecciones privadas, la ya muy importante colección procedente de depósito legal. Aquí se ha resaltado mucho a lo largo de las dos sesiones la idea de que estas colecciones son testimonios, especialmente las colecciones particulares, las grabaciones particulares, son testimonio histórico y sociológico de nuestro tiempo. También se ha hecho referencia a la fragilidad de los soportes, a la necesidad urgente de conservarlos, puesto que están en soportes muy frágiles. La calidad de muchos de estos vídeos de hace ya 20, 30 años se está perdiendo por momentos. O sea, a medida que pasa el tiempo vamos perdiendo patrimonio. Esto nos crea en el departamento una sensación de auténtica neurosis, de auténtica urgencia por preservar todo esto. Quiere decir que ambas cosas, la necesidad de preservar el patrimonio y también la necesidad de coleccionar todo este patrimonio que representa una parte muy importante de nuestra cultura visual y que es parte de nuestro patrimonio histórico y sociológico, forman parte de los dos pilares esenciales del funcionamiento de la Biblioteca Nacional: constituirse en memoria y proteger y preservar el patrimonio para las generaciones futuras. Hay que decir que esto que tenemos, estos principios que tenemos tan interiorizados, estas funciones dentro de nuestro departamento, a veces incluso las llevamos mucho más lejos de lo que pudiera preverse, ¿no? Nos ha ocurrido hace muy pocos años que un coleccionista privado nos ha ofrecido una colección de miles y miles de grabaciones sonoras y audiovisuales procedentes de estudios de sonido y de estudios de cine desaparecidos. Tenemos una colección, en parte hecha por el estudio Quirios y por estudios también cinematográficos como el Estudio de Madrid, una colección, como digo, de miles de grabaciones de imagen y sonido que en principio muchas de ellas no deberían figurar en la Biblioteca Nacional, o por lo menos no deberíamos procesarlas y coleccionarlas junto a las demás colecciones, puesto que no forman parte de nuestra especialidad. Nosotros no tenemos aquí colecciones cinematográficas, sería más bien una responsabilidad de la Filmoteca Nacional. Con esto quiero decir que a veces, en este deseo de proteger el patrimonio audiovisual de España, vamos un poco más lejos incluso de lo que muchos considerarían que es justificado en nuestra biblioteca. Aquí actuamos a veces como esos servicios de salvamento que actúan en los terremotos o que actúan en los naufragios, ¿no? Tratando de proteger un patrimonio que vemos que desaparece ante nuestros ojos, incluso aunque no seamos nosotros los responsables de protegerlo. Con estas colecciones que digo, lo que hacemos es inventariarlas, reconocerlas, clasificarlas y en su momento hablar con los colegas que trabajan en archivos de radio, televisión, la Filmoteca Nacional, para ver de qué manera podemos distribuir todos esos materiales y procesarlos para darlos a conocer a nuestros... O, en su caso, incluso expurgarlos, porque puede ocurrir que parte de este material esté ya en otras colecciones y realmente su destino lógico sea el expurgo. Bueno, con esto terminamos la jornada. Quiero decir que espero que para todos ustedes haya sido tan provechosa como lo ha sido para el Departamento de Música y Audiovisuales de la Biblioteca Nacional, que agradezco a todos ustedes su asistencia, a las personas que han intervenido también, el esfuerzo que han hecho para preparar sus ponencias, y a la Asociación Choque también, la colaboración, que esperamos que se perpetúe. Bueno, de hecho, como ha dicho bien su director técnico, tenemos ahora un convenio que nos va a permitir celebrar con regularidad este tipo de actividades y promover otro tipo de actividades en la protección del patrimonio sonoro y audiovisual. Muchas gracias a todos y les emplazo a la cita que tengamos el año que viene por estas fechas. Muchas gracias.